Muchos juegos cuentan con un tema principal, o al menos un tema característico que les ayuda a reafirmar su identidad. Los temas más icónicos te permiten reconocer el juego del que provienen aunque nunca los hayas jugado. Pero algunos juegos tienen además subtemas, que no representan al juego en sí mismo, sino elementos dentro de él. Estos son leitmotivs. Los leitmotivs son frases musicales que se repiten con cierta frecuencia. Estas melodías pueden representar lugares, personas o incluso ideas. Suelen ser melodías pegadizas, carismáticas y fácilmente reconocibles. Y aunque muchos juegos utilizan esta herramienta musical, Undertale lleva el concepto de leitmotiv donde pocos juegos lo han hecho. Tomemos el tema principal de Undertale. Es una melodía simple, pero es bella, pegadiza y funciona. Es la primera melodía que escuchamos y se repetirá a lo largo de todo el juego, tomando formas diferentes. Un leitmotiv se presenta por primera vez, y cuando vuelve a aparecer lo puede hacer de la misma manera o puede haber mutado. Una misma frase musical puede presentarse de formas muy distintas. Puede ser tocada por otros instrumentos, en otros estilos, acelerarse o ralentizarse. La instrumentación también puede complicarse o simplificarse. A veces es el contexto armónico el que cambia, dando a la melodía una sensación muy distinta, aunque ésta quede intacta. Esto es que, sin entrar demasiado en términos musicales, acompañemos a la melodía con diferentes notas, para crear atmósferas diferentes. Por ejemplo, podemos hacer que suene triste, o alegre. En resumen, una misma frase musical puede transformarse en cosas muy diferentes simplemente modificándola un poco. Como ya hemos dicho, un leitmotiv contiene una idea, y estos cambios representan la adaptación de esa idea a los diferentes contextos en los que se encuentra. Por ejemplo, veamos la evolución del leitmotiv de Snowy. La zona nevada de Undertale tiene una melodía propia, que cambia dependiendo de en qué parte nos encontremos. Cuando llegamos por primera vez, se nos presenta la melodía con un tempo calmado, tocada por un piano y algunas cuerdas, simbolizando el frío, la calma y la soledad del bosque nevado. Cuando encontramos el pueblo de Snowdin Town, somos bienvenidos con la misma melodía, pero con un tono más alegre y cálido. Piano y cuerdas otra vez, pero también panderetas y campanas, que transmiten un aire navideño. Al entrar en la tienda de Snowdin, la misma melodía la toca una flauta dulce. Y esta melodía es usada para otras actividades que realizamos en Snowdin, unas con aire animado y otras incluso más. Los leitmotivs no solo se encuentran aislados en cada zona, sino que también existen en lugares completamente distintos, con músicas completamente distintas. Escuchemos la canción que suena durante nuestro viaje por las ruinas. Esta melodía es una de las primeras con las que nos encontramos. Es suave pero viva, su ritmo en 3x4 nos invita a continuar hacia adelante, a explorar.
Aunque las emociones que un leitmotiv trata de plasmar pueden ser ambiguas y subjetivas, para mí esta melodía evoca la curiosidad humana, a entrar en lo desconocido y a aprender, ya que las ruinas son casi un tutorial donde aprendemos las mecánicas básicas del juego. Un poco más tarde, llegamos a Waterfall, y suena esto de fondo. Si no os suena, dejadme que le acelere un poco el ritmo. Es el leitmotiv de las ruinas. Sí, ahora es más melancólico y siniestro, pero la esencia sigue ahí. El mensaje de explorar a lo desconocido, de seguir aprendiendo. La melodía simplemente se ha ajustado acorde con el lugar en el que se encuentra ahora, más oscuro que contrasta con los colores vivos de las ruinas. Más tarde, esta melodía evolucionará de forma incluso más apenada y más simple también. O heroica y desafiante. De esta manera, Undertale nos dice, sí, estás en un punto diferente, pero te sigues encontrando en el mismo lugar, bajo tierra en el mundo de los monstruos. Los leitmotivs actúan como lazos musicales que unen todo el mundo de Undertale, y dotan al juego de cohesión. Cuando jugué a Undertale por primera vez, me enamoré de sus personajes, su historia y su música, pero no llegué a fijarme en la compleja trama de leitmotivs que subyace el juego. Y es normal, porque puede que a la hora de jugar no seamos conscientes de que estén ahí, pero a veces sí que nos damos cuenta subconscientemente, influyendo en la manera en la que sentimos el juego. Undertale es una obra maestra que sobresale no solo en su música, sino en todos los apartados, y recomiendo que lo juguéis. El juego está en inglés, pero existen parches no oficiales en español. Undertale no es el único juego que incorpora leitmotivs, ni mucho menos, pues se lleva usando desde el principio en el mundo de los videojuegos, y mucho antes en la música de Wagner, por ejemplo. Escuchemos el tema de Battlefield 1942, una heroica marcha militar. Este tema está presente en los juegos de Battlefield, porque este tema es Battlefield, es el leitmotiv que representa la esencia de la saga. Y sí, es verdad que los títulos cambian, el gameplay cambia, la época histórica en la que se basan cambia también, y por esto mismo también cambian sus temas. La instrumentación sintética del tema de Battlefield 4 contrasta con la del primero, lo que nos da a entender que son juegos diferentes, ambientados en épocas distintas, pero en el fondo siguen siendo la misma melodía, en el fondo siguen siendo Battlefield. Visto así, podemos deducir que aunque los leitmotivs son subtemas dentro de una obra, también pueden sobrepasar los límites del juego y convertirse en la representación no de una idea, o de un personaje, o un juego, sino de la esencia de una saga. The Legend of Zelda, como muchas otras franquicias, utiliza este mismo método, con su inolvidable tema característico. Quizás sea un poco diferente en cada juego, pero cada vez que esta melodía suena, sabes que la esencia de The Legend of Zelda está ahí. Esta es una de las razones por las que admiro el nuevo The Legend of Zelda Breath of the Wild. En esta última entrega, el sistema de juego cambia drásticamente con respecto al de sus predecesores.
La banda sonora también sufre una transformación, en las que muchas piezas ambientales se tornan especialmente minimalistas y abstractas. Y muchas veces se apagan y dejan que el viento y otros elementos naturales compongan la banda sonora. Estos cambios han dado lugar a multitud de críticas y polémica entre los fans, tanto que muchos dicen que Breath of the Wild ha perdido el alma de la saga. Sin embargo, yo no comparto esta opinión. Me explico. En Breath of the Wild, Link despierta 100 años después de una batalla que no acabó demasiado bien para él ni para el pueblo de Hyrule. Y por si fuera poco, Link ha perdido la memoria. Por esto, el mundo que descubres está parcialmente en ruinas, y la banda sonora refleja precisamente eso. Notas perdidas sin estructura aparente, melodías a trozos, abandonadas, que evocan recuerdos melancólicos de lo que antes fue un lugar próspero. Y aquí viene lo más importante. Es cuando montas a caballo largos periodos de tiempo durante la noche que empieza a sonar, muy tímidamente, el ansiado tema de The Legend of Zelda, mostrándonos que aunque el juego sea tan diferente, no ha perdido en absoluto el alma de la saga. Solo que esta vez tendrás que adentrarte un poco más para encontrarla.